La llamada después de la muerte. Hoy te contaré esta historia impactante. Ves el nombre de la persona que más amas en la pantalla y contestas con una sonrisa. Pero lo que no sabes es que esa persona ya no está en este mundo. ¿Cómo es posible? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más escalofriantes y conmovedoras que he escuchado. La historia de Ana y la última llamada de su esposo. Era un día como cualquier otro para Ana. Su esposo, un ejecutivo que viajaba con frecuencia, se había despedido de ella esa misma mañana con un beso y la promesa de llamarla en cuanto aterrizara. Ana siguió con su rutina, esperando con ansias esa llamada. Pero las horas pasaron, y en lugar de la voz de su marido, las noticias comenzaron a llenar la televisión con imágenes de un desastre aéreo. El vuelo en el que viajaba su esposo se había estrellado. No había supervivientes. El mundo de Ana se derrumbó en un instante. El dolor era tan inmenso que parecía irreal. Una pesadilla de la que no podía despertar. Rodeada de familiares que intentaban consolarla, Ana solo podía mirar su teléfono, esperando un milagro que sabía que no llegaría. Las horas se convirtieron en un borrón de lágrimas y desesperación. La aerolínea confirmó la trágica noticia, y la esperanza se desvaneció por completo. Su esposo se había ido para siempre, y entonces, en medio de la noche más oscura de su vida, sucedió lo imposible. El teléfono de Ana vibró sobre la mesa. En la pantalla, iluminando la habitación, apareció el nombre de su esposo. Por un segundo, un rayo de esperanza absurda la atravesó. ¿Y si había un error? ¿Y si estaba vivo? Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las manos temblando, deslizó el dedo para contestar. ¿Hola? Susurró con la voz rota. Al otro lado de la línea no había una voz clara, solo un ruido blanco, una estática extraña, como el sonido del viento soplando a través de un túnel. Pero entre ese zumbido, Ana juraría que pudo escuchar un susurro débil, casi imperceptible. Era la voz de su esposo. No podía entender las palabras, pero reconocería ese tono en cualquier lugar. Era él. Estaba intentando decirle algo. «Cariño, ¿eres tú? ¡Háblame!», gritaba Ana desesperada con lágrimas corriendo por sus mejillas. El ruido persistió durante unos segundos más, y luego la llamada se cortó. El silencio que quedó fue más ensordecedor que cualquier ruido. Ana se quedó mirando la pantalla que ahora mostraba llamada finalizada. ¿Había sido real? ¿O el dolor le estaba jugando una mala pasada? Los días siguientes fueron un infierno. Mientras se organizaban los funerales y se iniciaba la investigación del accidente, Ana no podía sacar esa llamada de su cabeza. Se lo contó a su familia, pero la miraron con compasión, atribuyéndolo al shock y al trauma. «Fue una alucinación, Ana», le decían. «Es normal en estas circunstancias». Pero ella sabía lo que había escuchado. No fue su imaginación. Semanas después, las autoridades comenzaron a devolver las pertenencias recuperadas de los restos del avión. Un oficial visitó a Ana para entregarle una caja con los pocos objetos personales de su esposo que habían sobrevivido al impacto y al fuego. Eran apenas un reloj derretido, una hebilla de cinturón y algunos fragmentos irreconocibles. Y dentro de esa caja, en una bolsa de plástico sellada, estaba su teléfono móvil. El dispositivo estaba completamente destrozado, la pantalla hecha añicos, la carcasa, carbonizada y deformada por el calor extremo. Era una pieza de metal y plástico calcinada, inservible. Era físicamente imposible que ese teléfono pudiera encenderse, y mucho menos realizar una llamada. El oficial le explicó que la mayoría de los aparatos electrónicos se habían desintegrado en el impacto. En ese momento, la piel de Ana se erizó. Sostuvo el teléfono destruido en su mano y lo comparó con el registro de llamadas en su propio móvil. Allí estaba. La llamada entrante de su esposo, registrada minutos después de la hora oficial del accidente. La evidencia estaba en sus manos, pero la lógica no podía explicarla. ¿Cómo pudo un teléfono calcinado, perteneciente a un hombre que ya había fallecido, hacer una llamada? Para Ana solo había una explicación posible. No fue un fallo técnico ni una alucinación. Fue una llamada desde el más allá. Fue el último esfuerzo de su esposo por despedirse, por hacerle saber de alguna manera que su amor trascendía la vida y la muerte. Ese susurro entre la estática no era solo ruido, era un adiós. Era un te amo final que cruzó la barrera entre dos mundos. Esta historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Creemos en la posibilidad de que el espíritu pueda usar la tecnología para un último contacto? ¿O fue simplemente una increíble y macabra coincidencia de la red telefónica? La ciencia diría que es imposible,
Pero para una viuda con el corazón roto, esa llamada inexplicable fue un consuelo, una señal de que el vínculo que compartían era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo romperlo por completo. A veces, las historias más increíbles son las que nos obligan a cuestionar los límites de nuestra realidad. La llamada de Ana es un recordatorio de que el misterio nos rodea y que, quizás, el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de lograr lo imposible. Ahora, te contaré la historia misteriosa y aterradora del hombre del sombrero negro. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que alguien te observa, incluso cuando estás completamente solo? Esa sombra fugaz que ves por el rabillo del ojo, esa silueta que se desvanece en cuanto te giras. Hoy vamos a hablar de una de esas figuras que ha perseguido la imaginación de miles de personas en todo el mundo. El hombre del sombrero. Pero, ¿quién es exactamente? ¿Es un fantasma? ¿Una alucinación? ¿Un ser de otra dimensión? La descripción es sorprendentemente consistente a través de diferentes culturas y épocas. Se le ve como una figura alta, delgada, completamente vestida de negro, a menudo con un abrigo largo o una capa. Y por supuesto, su rasgo más distintivo, un sombrero de ala ancha que oculta su rostro en una oscuridad impenetrable. A veces, los testigos afirman haber visto ojos rojos y brillantes asomando desde debajo del ala, un detalle que añade una capa extra de terror a la experiencia. A diferencia de los fantasmas tradicionales, que suelen estar ligados a un lugar o a una historia trágica, el hombre del sombrero parece tener una agenda propia. No se limita a aparecer y desaparecer. Muchos testimonios describen una sensación abrumadora de pavor y malicia que emana de él. No es un espectador pasivo. Su presencia se siente como una amenaza directa, una invasión a tu espacio más personal. Una de las teorías más populares es que el hombre del sombrero está relacionado con la parálisis del sueño. Si no sabes lo que es ese estado aterrador en el que te despiertas, pero no puedes mover un solo músculo. Tu mente está consciente, pero tu cuerpo sigue dormido. Es en este estado de vulnerabilidad extrema donde muchos afirman ver a esta figura sombría, a veces de pie en una esquina de la habitación, otras veces acercándose lentamente a la cama, o incluso sentado sobre su pecho provocando una sensación de asfixia. Imagínalo por un momento. Estás atrapado en tu propio cuerpo, incapaz de gritar, incapaz de moverte, mientras una entidad oscura y amenazante te observa. La ciencia explica la parálisis del sueño como una simple desincronización entre el cerebro y el cuerpo al despertar. Las alucinaciones, dice, son producto de nuestro estado onírico invadiendo la vigilia. Pero, ¿por qué tantas personas, de lugares y culturas tan distintas, ven exactamente la misma figura? ¿Por qué el hombre del sombrero? Otra línea de pensamiento lo conecta con el fenómeno de la gente sombra. Son entidades descritas como siluetas humanoides oscuras que se mueven rápidamente y parecen observar a los vivos. Dentro de este espectro, el hombre del sombrero es una de las figuras más recurrentes y detalladas. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que estas entidades podrían ser seres interdimensionales, capaces de cruzar a nuestra realidad por breves momentos. Podría ser que el hombre del sombrero sea un viajero de otro plano, un observador curioso o, peor aún, un depredador que se alimenta de nuestro miedo. La historia de esta figura no es nueva. Si nos adentramos en el folclore y los mitos antiguos, encontramos paralelismos interesantes. Muchas culturas tienen leyendas sobre entidades oscuras que acechan en la noche. Desde el Old Hag del folclore anglosajón, que se sienta en el pecho de sus víctimas, hasta demonios y espíritus que anuncian la desgracia. ¿Es posible que el hombre del sombrero sea simplemente la encarnación moderna de estos miedos ancestrales, una figura adaptada a nuestra psique contemporánea? Lo fascinante es que los avistamientos no se limitan a la noche o a la parálisis del sueño. Hay innumerables relatos de personas que lo han visto a plena luz del día, en lugares públicos, siempre en la periferia, siempre observando. Un hombre cuenta cómo, mientras esperaba el metro, vio a una figura alta con sombrero al otro lado del andén, mirándolo fijamente. Cuando el tren pasó, la figura había desaparecido. Una mujer relata haberlo visto parado al final de un pasillo en su oficina, una silueta negra e inmóvil contra la luz de la ventana, que se desvaneció en un parpadeo. Estos encuentros diurnos son quizás los más desconcertantes. Desafían la explicación fácil de la parálisis del sueño o las alucinaciones nocturnas. Si es real, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué se muestra? Una teoría sugiere que actúa como un presagio. Algunos testimonios asocian su aparición con eventos desafortunados o tragedias que ocurrieron poco después. ¿Podría ser una especie de mensajero oscuro, un heraldo de malas noticias? Desde un punto de vista psicológico, la figura del hombre del sombrero podría ser una manifestación del arquetipo de la sombra, de Carl Jung.
La sombra representa las partes reprimidas de nuestra propia personalidad. Nuestros miedos, nuestros instintos más oscuros. Todo aquello que no queremos admitir sobre nosotros mismos. Ver al hombre del sombrero podría ser, en un sentido simbólico, enfrentarse a esa parte oscura de nuestro ser. Su rostro oculto simboliza lo desconocido dentro de nosotros mismos. Y el miedo que nos provoca es el miedo a lo que podríamos descubrir si miráramos debajo de ese sombrero. Sin embargo, para quienes lo han experimentado, las explicaciones psicológicas a menudo se quedan cortas. La sensación de una presencia externa y malévola es demasiado real, demasiado palpable para ser simplemente un truco de la mente. Hay una cualidad de otredad en el hombre del sombrero que lo distingue de una simple pesadilla. Vamos a explorar un caso concreto. David, un usuario de un foro en línea, compartió su historia. Durante meses se despertaba cada noche sintiendo que no estaba solo. La sensación se intensificó hasta que una noche, durante un episodio de parálisis del sueño, lo vio. Estaba de pie junto a su armario, una figura más alta que un hombre promedio, su silueta recortada contra la tenue luz de la luna. No podía ver su rostro, solo la profunda oscuridad bajo el ala de su sombrero. David sintió una ola de terror puro, un miedo tan primario que lo paralizó aún más. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, observando. Después de lo que parecieron horas, David finalmente pudo mover un dedo, y en ese instante la figura se disolvió como humo. La experiencia lo dejó tan marcado que durmió con las luces encendidas durante un año. Historias como la de David hay miles, cada una con sus propios detalles, pero todas unidas por ese hilo común de una figura alta, oscura y con sombrero. ¿Es un fenómeno de histeria colectiva amplificado por Internet? Es posible. Cuanto más se habla de él, más probable es que la gente que experimenta fenómenos extraños lo identifique como el hombre del sombrero. Nuestra mente es increíblemente sugestionable. Pero incluso si es una creación de nuestra mente colectiva, eso no lo hace menos real para la persona que lo experimenta. El miedo es real, la angustia es real. La sensación de ser vulnerable ante una presencia inexplicable es una de las experiencias más aterradoras que un ser humano puede tener. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo descartamos como un simple producto de la neurología y la psicología? ¿O nos abrimos a la posibilidad de que haya algo más, algo que no entendemos? Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Tal vez ciertos estados neurológicos, como la parálisis del sueño, abren una especie de ventana en nuestra percepción, permitiéndonos vislumbrar realidades o entidades que normalmente nos son invisibles. El hombre del sombrero se ha convertido en un ícono de la cultura de Internet, un creepypasta viviente que trasciende la ficción porque sus raíces están en experiencias personales genuinas. Ya sea un demonio, un extraterrestre, un viajero interdimensional, una proyección de nuestros miedos más profundos o simplemente un fallo en la Matrix de nuestro cerebro, una cosa es segura, ha dejado una marca indeleble en nuestra conciencia colectiva. Es el extraño en la esquina de tu ojo, el guardián silencioso de tus pesadillas, el hombre que sabe que lo estás viendo, pero cuyo rostro nunca podrás ver. La próxima vez que estés solo y sientas un escalofrío recorrer tu espalda, cuando veas una sombra moverse donde no debería haber nada, quizás te preguntes si acabas de tener un encuentro con él. Y si alguna noche te despiertas y no puedes moverte, y ves una figura alta y oscura en tu habitación, trata de no mirar debajo del sombrero. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si te ha gustado este video y quieres explorar más misterios conmigo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.